¿Cómo están, hermanos? Aunque no nos podemos ver los rostros, realmente quisiera decir que estoy encantado por verlos. El Zoom. No sabía que era tan bueno. Sin el Zoom, de esta manera, no podríamos vernos nosotros cara a cara. Y qué difícil iba a ser si no podíamos ni escucharnos. Podemos tener culto así por las imágenes y podemos compartir todo lo que está en el corazón, podemos hablar y estamos agradecidos. Hoy la palabra de Hebreos vamos a compartir. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 10. Yo voy a leer. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de sus corazones, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hemos leído hasta aquí. Hermanos, hermanas, mediante este corona estamos pasando mucha dificultad, pero gracias a Dios que se ha podido controlar el corona aquí en Corea, dice que, pero en algunos países realmente mucha gente está muriendo, es serio la situación, especialmente el apartar, el poner las mascarillas. Lo que nos manda el gobierno es algo muy importante, especialmente la gente que viene del exterior a Corea durante 2 semanas debe de aislarse y estando en cuarentena ellos deben de recibir el control. Así hemos podido controlar el contagio de la enfermedad. En otros países es muy serio, pero aquí se ha podido controlar, es una gran suerte. Nosotros también, los hermanos y hermanas, cuando hablamos por teléfono, me quiero ir a la iglesia, quiero ver el rostro de ustedes y así. Realmente aquí en el salón de culto 1 o 2 están sentados, pero al contrario, yo quisiera ver el rostro de ustedes, sería tan bueno. Aquí algunos están sentados. Yo sé que todos están oyendo, pero tenía ese deseo en mi corazón. Tengo el deseo de poder verlos. Vamos a aguantar un poquito. Dice que se está pudiendo controlar la situación. Yo, en la revista Buenas Nuevas de abril, acerca de la mujer que tiene el corazón humilde compartido, había un hijo de los hijos de los profetas. Estaba este hombre, después de que tuvo 2 hijos, él se había casado y luego vino al seminario y vivía con su esposa y con sus 2 hijos. Este hijo de los hijos de los profetas tenía un gran amor de Dios, dando todo su ser, deseaba servir a Dios. Viniendo al seminario, obtuvo la formación y estaba trabajando en la obra de Dios. Pero su esposa no era así. Con el marido se había casado, tuvo hijas, vivía muy bien. El hombre tenía la fe hacia Dios y por más que de toda su vida no mezquinaba para nada, quería trabajar para el Señor. Pero la esposa de los hijos de los profetas no podía llegar a entender Dios invisible, cómo voy a creer en Él, cómo voy a vivir apoyándome en Él. No podía entender eso. Entonces, por más que ella trataba y trataba de creer, no lograba creer eso en su corazón. Qué penoso.
pero conforme a la voluntad de su marido, quería unirse a su marido como él. Pero la fe no se logra porque uno trate. Debe entenderlo en su corazón y debe llegar a creer. Había esos puntos, entonces ella tenía mucha dificultad. Y de esta manera, la esposa y los hijos de los profetas iba viviendo. Ocurrió algo inesperado. El marido se enfermó y de repente un día murió. Y la mujer que era su esposa sentía pena. ¿Por qué muere si cree en Dios? ¿Por qué? Otras personas sí no mueren, pero ¿por qué mi marido muere? ¿Por qué? En realidad, no tenía dónde poner su corazón conforme a la voluntad del marido. Ella realizando el estudio bíblico quería aprender la fe, sin embargo, no podía llegar a entender de ninguna manera. Por más que ella lo hacía, no tenía la fe, entonces no tenía la fe porque no lo tenía en su corazón, entonces sentía cansancio. Un día la esposa, los hijos, los profetas decía, ya no puedo seguir aquí. Parece que le dijo a la gente que le rodeaba, el marido. Yo he visto el corazón sincero que mi marido tenía hacia Dios. No sé, a mí no me surge esa fe. Era muy remoto, no podía ver ese Dios que no se ve. No sé qué esperar de ese Dios. No puedo entender. Hasta ahora, por más que yo trato, no puedo llegar a creer en ese Dios. Ahora en más, no quiero ahora seguir eso de aparentar que estoy creyendo. Ya quiero dejar eso. Disculpe, no tengo fe. Si me quedo aquí, creo que les voy a perjudicar. Voy a partir. Otros hermanos y hermanas sentía mucha pena hacia la esposa de los hijos de los profetas. Sí, nosotros te conocemos muy bien. Sí, sabemos que no has tenido la fe y a pesar de que no tienes la fe, yo veo que tú tratas. Bien sabemos, por más que usted se marche, críe bien a sus dos hijos. Se parecen a su padre y ellos serán seres brillantes. Por favor, no nos olvide y vamos a orar así a menudo y así viviremos. Y esta mujer de la esposa de los hijos de los profetas con sus dos hijos había perdido al marido y hacia una nueva vida va hacia el mundo. Hermanos, claro, parece que hay gente que le va bien dirigiéndose de tal manera, pero esta mujer criando a sus dos hijos, ella con todo empeño ganando dinero, sí, yo voy a ganar mucho dinero y voy a criar a mi hijo de manera brillante. Y si, como mi marido que dice que si hay cielo, yo después de morir quisiera oír de parte de mi marido que crié muy bien a los dos hijos. Ella no esperaba absolutamente nada, solamente quería criar bien a sus dos hijos y deseaba ganar dinero, pero el ganar dinero fácilmente no lograba eso. La gente habla mucho acerca del dinero. Cuando uno trata de ganar dinero, de ninguna manera entra el dinero. Hay gente que dice eso. Y también gente que dice, qué tonto ese que no puede ganar dinero. Hay gente que dice eso. Y algunos fracasan después de que le va bien el negocio. Y algunos habían tenido mucha teoría acerca de lo que es la economía. Y no hay nadie que realmente lo logre conforme a esa teoría. Esta mujer era muy infeliz, pero se endeudó ella. Qué pena se endeudó. Aumentaba su deuda y para hacer un nuevo negocio otras aumentaban más y crecía más la deuda que ella tenía. Esta mujer con sus dos hijos no había manera de poder soportar esa deuda. Venían los acreedores y ella decía, después de un mes le daremos, después de 3 meses le daremos. Así ella decía.
Y los acreedores, por más que venían a ver, es, por decirlo, 1 mes, 2 meses, pero no veían la probabilidad. Señora, exactamente, yo le puedo esperar 3 meses, pero ¿qué hará si usted no puede lograrlo después de 3 meses? ¿Mediante qué manera usted va a poder pagar la deuda? A ver, cuénteme la deuda, cuénteme la manera. Pero esta mujer no tenía manera. Está bien, señora. Yo debo realmente pagar la deuda y si no hay manera, yo pensé bastante. Yo le voy a esperar 3 meses de hoy, pero si en 3 meses usted no puede resolver, no hay otra manera. Sus 2 hijos, aunque sea vendiéndolo como esclavos, debo de cobrar la deuda. ¿Usted está segura? Yo voy a tratar. El tratar, claro que usted lo logrará, pero por favor, cosa que ni podrá lograr el que lo trate. Después de 3 meses, si no lo logra, sus 2 hijos, llevándolos, voy a ir al mercado y los voy a vender y cobrar la deuda. Estaba tan triste por haber perdido al marido, pero esos 2 hijos que parecían unos ángeles, como siervo, el que ellos sean vendidos, ¿con qué esperanza ella podrá vivir si los deja así como si son vendidos como esclavos? Por más que ella se ponía a pensar, no había camino. El marido en estas ocasiones se ponía a orar a Dios. Yo por más que ore, Dios no me escucha. Además, por más que ore, creo que no me va a escuchar. Esta mujer, por más que se ponía a pensar, sus 2 hijos serían realmente vendidos como esclavos. Ella pensaba que no podría seguir viviendo de tal manera. En ese momento, esta mujer en que se puso a pensar, se quejó por el marido y también aborrecía al marido que le dejó a ella y murió. Sin embargo, el marido, cuando ocurría algo como esto anteriormente, yo no tenía fe y no me podía apoyar en Dios, pero mi marido se apoyaba en Dios, él oraba a Dios, sí, era así. Pero yo no tengo absolutamente ninguna idea. No conozco la manera de creer en Dios, no sé cómo hacerlo. Y ella estaba angustiada, angustiada. De nuevo esta mujer fue a la escuela, el seminario en donde su marido iba y se encuentra con el profeta Eliseo. Las personas le dicen, ha crecido mucho, sí, tus hijos, mucho gusto. Y así estaban felices por verla. Pero esta mujer tenía una gran angustia en su corazón. Después de unos días ya venía el periodo y si no podía pagar, sus 2 hijos iban a ser vendidos como esclavos. Por más que veía, los 2 hijos iban a ser vendidos y no había manera para despojarse de que ellos sean vendidos como esclavos. Vendiendo a mis 2 hijos como esclavos, no sé ni en qué casa ellos van a ser vendidos. No podré realmente vivir sola. Esta mujer vino para encontrarse con el profeta Eliseo y se encontraba con la gente y la gente estaba contentos por poder ver a ella, pero estaba lleno de angustia. Y Eliseo llegó de noche y junto con Eliseo ella se sentó. Esta mujer no tenía nada de lo que ella podía hacer y todo lo que había ocurrido hasta ahora, paso a paso, ella iba hablando
Y luego, con la situación actual, ella vino junto a Eliseo. Pero Eliseo, mirando a esta señora, estaba contento por poder ver a ella. ¿Por qué? Porque esta señora, ya que no tenía la fe de creer en Dios, ella no podía vivir como los hijos de los profetas y fue a vivir con la manera del hombre y con la manera del hombre no podía. Y de nuevo ella vino a poner los ojos en la manera de Dios y con el solo hecho de haber regresado ella, era algo tan bueno. Y Eliseo, el profeta, le dice a la mujer, usted yendo, realizando la manera del hombre, ahora no ha podido lograr nada y ha podido venir delante de Dios. Y tuvo que venir y a tener expectativas y a esperar de Dios. Ah, Dios me puede ayudar a mí. Esto es algo muy precioso. Usted, si se aparta de este lugar, cuando se apartó de aquí, usted se apartó pensando que la manera de usted sería mucho mejor que la manera de Dios, pero cuando ha regresado, claro, ha experimentado dificultad, pero vino delante de Dios porque consideró que la manera de Dios es mucho mejor que su manera. Eso quiere decir que ha venido un cambio en la fe. Todavía no se ha completado la fe, pero puede tener la oportunidad de llegar a tener la fe. Entonces nosotros, ahora también, los que creemos en Dios cuando padecemos dificultad, humanamente, sí, de esta manera, sí, de aquella manera, creo que podré, y se nos ocurre la manera. Pero las personas que creen en Dios, porque crean en Dios, este problema, si lo llevan delante de Dios, sí, Dios me va a ayudar, puede que tengan ese corazón. Sin embargo, en realidad, ¿Dios será que me puede ayudar a mí? Mi problema, ¿será que podrá resolverlo? ¿Será que podremos hacer que mi hijo no pueda ser vendido como esclavo? La mayoría de la gente congrega a la iglesia, cree en Jesucristo, pero en ese punto no tiene la fe. Esta mujer, cuando el marido estaba vivo, esta mujer no había podido tener la fe y lo que ella deseaba realmente no era Dios. No había nada de lo que podía ser apoyado en Dios. Ella no tenía camino y volvió delante de Dios. Esta mujer no vino en busca de Eliseo, sino que vino en busca de Dios. No tenía absolutamente ningún camino, ninguna manera. Eliseo había visto lo que estaba en el corazón de ella. Ahora hacia Dios teniendo expectativa. El hecho de haber venido así era algo muy, muy precioso. Eliseo lo veía de tal manera. Nosotros, señores, a veces nos apoyamos en Dios, a veces nos vamos hacia el lado del mundo, haciendo esto, ganando dinero, prestando dinero, o obteniendo algún préstamo. Y uno tiene muchos planes de tal manera. Y cuando tenemos tales planes, no hay mucha gente que ponga a Dios dentro de aquel plan. Esta mujer realmente con su manera lo hacía, pero había fracasado por más que lo hacía con su manera. Y por último, Dios en quien su marido se apoyaba, el maestro Eliseo en quien su marido se apoyaba, en busca de ese profeta fue. Y el pedir la misericordia al profeta es haber venido en busca de la manera de Dios. El profeta Eliseo, mirando a esta mujer, realmente estaba tan contento y le da la bienvenida y le dice, sí, señora, ahora, usted hasta ahora no se apoyó en la manera de Dios, utilizó la manera del hombre y eso no fue útil y ahora viene hacia la manera de Dios. Esto es algo grandioso, lo hizo bien. Ahora apóyese únicamente en la manera de Dios, entonces Dios va a trabajar. Yo, leyendo la Biblia,
esta Biblia en mi corazón las veces que me llega. Yo veo cómo cambia mi corazón. En una ocasión, yo había sufrido bastante con la úlcera estomacal durante 3 meses. No me curaba para nada. Pero en el hospital universitario Hanyang, un doctor en medicina interna, yo fui junto a él. El doctor Che Hyun era muy famoso y me dijo el doctor: Pastor, su estómago es como un papel, es bien fino la superficie. Yo también. Y cuando mi padre había fallecido, tenía realmente úlcera estomacal y falleció así, y le calcomió el estómago y sangraba mucho su estómago. La hemoglobina de mi padre era 8.4, era 7.6, bajó hasta 5.7 y tenía hemorragia estomacal porque se calcomió el estómago. En aquel entonces, mi padre recibió transfusión de sangre y mejoró un poquito. Pero cuando yo tuve úlcera estomacal, el doctor, con cautela, él me recetó y me dijo que me cuide y tomé el medicamento. Ese medicamento, cuando comí el primer paquete, sentía mucha paz en mi estómago. ¿Cómo puedo digerir con tanta paz? Esto se puede experimentar. Durante un mes tomé el medicamento, pero cada día empeoraba más y más. Era lo mismo que tome o no tome, tenía el mismo sufrimiento. Algo más difícil era que como expositor, cuando iba a las campañas, para realizar campaña, ya que la campaña se decide unos meses antes, no puedo dejar de ir porque me duele el estómago, todo ya está planeado. Y yo si digo que me duele el estómago y que pensaba que eso no sería bueno, y preparaba mucha comida, realmente era una comida como un dibujo. No podía comer. En 3 meses realmente bajé 3 kilos. Ya no tenía ninguna fuerza, no tenía realmente ninguna resistencia. Era fines de junio y en julio, en verano, teníamos tantas cosas que hacer delante de Dios. Yo me puse a orar: Señor, con este cuerpo yo no puedo soportar los eventos que tenemos en este verano. Señor, permita que me cure el estómago. Así oré. Después de orar, como si fuera que Dios me iba hablando. Realmente era la misma palabra que había leído. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiré y será así cumplido. Era muy fácil: Señor, me duele mi úlcera y se va a curar. Dice que solamente tengo que creer. Pero ¿cuál era el problema? Si yo creo de que me curé el estómago, ahora mi esposa, bueno, ella me daba un poquito de arroz y con solo comer eso, yo tenía dolor del estómago, tenía diarrea. Ahora, si como kimchi, doenjang, si como algo picante, yo tenía úlcera estomacal, no podía comer. Y si yo creo de que me curé, tenía que comer el kimchi y el doenjang. En esta enfermedad, si yo teniendo esto, si como el kimchi doenjang, yo me propuse a morir, sería así. Pero si me pongo a pensar un poquito más, discúlpenme, yo soy pastor, podía entender de que no estaba creyendo en Dios. En la palabra de Dios dice: todo lo que pidieron orando, os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Tenía que creer nada más. Pero ante mi vista,
Sí, parecía que me curé. Entonces, si como el kimchi parecía que iba a empeorar, aquí dice, sí, os digo que todo lo que pidieron orando cree que lo recibí y os vendrá, ya que no creo. Ay, realmente sentía mucha confusión esa mañana cuando yo veía con mi pensamiento, con solo tomar agua tenía diarrea, con solo tomar sopa de arroz tenía diarrea. Pero si como el kimchi, estoy loco, significa que me propuse para morir. En mi parecer es así, pero la palabra de la Biblia dice, por tanto os digo que todo lo que pide orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Yo, lo que me preocupo, yo soy pastor, yo oré, creo de que me curé y Dios me sanará y confío, tengo esa promesa. Si creo en eso, no hay ningún problema, pero a mi parecer, si con este estómago yo como el kimchi, empeorará más mi enfermedad y empeoraré y moriré. Y tenía angustia. Por primera vez dije, soy pastor, pero soy una persona que no tiene fe en lo absoluto. Esta realidad, ya que es la palabra de Dios, exactamente todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiré y os vendrá, dice. Descubrí mi ser que no estaba creyendo en Dios. Delante de Dios tenía mucha vergüenza. Exactamente. Si creo de que me curé, ya me curé. Sí, yo ya me curé en lo absoluto. Puedo comer el kimchi, puedo comer el tenjang, puedo comer el caldo de carne. Y cuando tuve esta resolución en mi corazón, comiendo el kimchi por más... Yo pensaba que iba a tener un agujero comiendo el kimchi. Eso es mi pensamiento, pero en la Biblia dice, por tanto os digo que todo lo que vives orando, cree que lo recibe y hijo vendrá. Y entonces creí tal como estaba escrito. Entonces me fui para desayunar. Había mucha visita ese día en mi casa y ella puso mucho la mesa, pero en un rincón puso algas, pescadito y eso lo aparte y comí el kimchi, el doenjang. Ella me vio y se asustó en gran manera. Se asustó muchísimo. Querido, ¿qué piensas hacer? No te preocupes, ya me curé todo de mi estómago. Mi esposa no dijo nada, se fue. Dejé la cuchara. Después de 3 meses había comido por primera vez el arroz y fui al baño, tuve diarrea. Los hermanos y hermanas en muchísimas ocasiones están en este conflicto. En la palabra de Dios dice, si uno cree es conforme a la fe, pero a mi parecer mi estómago se va a explotar y voy a morir. Entonces, ¿es creer en la palabra de Dios o es creer en mi pensamiento? La esposa le dijo a los profetas, hasta ahora no podía creer en la palabra de Dios y solamente creía en su pensamiento. Esta mujer, justamente el marido murió en aquel momento, ya que no tenía la fe y ya que no tenía la fe y no podía estar allí en ese mundo de los profetas y salió, se escapó. Cuando salía decía, haga lo que haga, no me va a ser imposible que criar a mis 2 hijos, voy a ser empleada, voy a trabajar como un jornalero. Y así ella salió, pero saliendo, realmente ella no tenía nada de recursos y no era fácil vivir en el mundo, hacer un negocio y no era fácil ganar dinero. Prestó dinero para realizar algún negocio, no lo lograba bien, cerró su negocio varias veces. Pasando por eso, estaba lleno de deuda y sin poder ganar, estaba en medio de la dificultad. Esta mujer, cuando salió,
de la casa de los profetas, el hombre de Dios. Cuando cuando estaba con Dios tenía más esperanza o tenía más esperanza cuando ella salió y ganaba dinero. Se encuentra aquellas dos cuestiones. Cuando ella se apartó de la casa de Dios, por más que no me apoye en Dios, haga lo que haga. No me va a ser imposible criar a mis dos hijos. Yo voy a poder criar muy bien a ellos. Con ese corazón salió. Saliendo, usó de todas sus maneras, pero estaba lleno de deuda y estaba en la posición de que sus hijos serían vendidos como esclavos. Ella no tenía absolutamente ningún camino. Todo el camino de ella acabó. Pero una cosa, ya se podía apoyar en un punto. Ella se apoyó en poner los ojos únicamente en Dios. Hasta ahora solamente conocía su propia manera, pero más que su manera, creo que va a ser mejor buscar al siervo de Dios y volvió. Cuando ella se apartó, como el hijo pródigo tenía su manera, parecía que le iba a ir muy bien, pero como el hijo pródigo, cuando ella volvió, volvió fracasando en todo, más que su manera. Era mucho mejor apoyarse en Dios, por eso vino a la casa de Dios. Eliseo, ese punto, el siervo lo vio de manera preciosa. Hermanos, llevando la vida de creencia, siempre se nos parece que nos irá muy bien. Ese corazón es lo que tenemos, pero verdaderamente viviendo en el mundo para tener la fe hacia Dios. ¿Qué es lo que debemos tener para tener la fe en Dios? Soy impotente, frágil, no puedo hacer nada conforme a mi manera. Es mejor hacerlo con la manera de Dios. Y cuando eso se solidifica, allí surge la fe. La fe no es que surja así automáticamente. Antes de empezar la vida de fe, Dios para guiarme hacia la fe a mí, eso que hice conforme a lo que planifiqué, todo lo que parecía que me iría bien, todo fracasó uno a uno. Dios hizo que todo fracase, como la esposa de los hijos de los profetas. Esta mujer, la esposa de los hijos de los profetas, después de un tiempo, sus dos hijos serían vendidos como esclavos y teniendo otra manera. No, ella no tenía ninguna otra manera en lo absoluto. Y la manera de buscar al siervo de Dios y apoyarse en la manera de Dios. Y no es que ella tenía la fe, por lo cual fue junto al siervo de Dios, sino que allí será mucho mejor de lo que yo haga, por lo cual la manera de Dios será mucho mejor que mi manera. Y así lo podré lograr con la manera de Dios. Y ella vino con una pequeña fe. Eliseo el profeta habla a ella. Sí, lo has hecho muy bien en venir. Has hecho bien en venir. Sí, muy bien. Nosotros, en lugar de apoyarnos en el hombre, es tan bendito apoyarnos en Dios y sin saber eso. La gente comúnmente, ya que vive con los hombres y cree que puede vivir apoyándose en el hombre, pero es maravilloso apoyarse en Dios y así le da consuelo a la mujer y así cambiando, dejando su manera, entendiendo que con su manera va a fracasar y venir delante de Dios. Esto es una fe grandísima y le hace entender ese punto. El profeta, que le dice a ella, ve, ¿cómo quieres que yo te ayude? Dime lo que tienes en la casa. Esta mujer dice, en la casa de tu sierva no hay dinero, no hay alimento. Además dice, tengo una vasija de aceite. Ahora, el hombre de Dios, el siervo de Dios, le dice a ella, ve, presta cubiertos con tus dos hijos. No prestes poquito, sino que suficiente. Presta suficiente y allí pondrás el aceite. Ocurre algo maravilloso. Ella, cuando tenía su propia manera, no habrá realmente seguido la voz del siervo si es tan absurdo.
Anteriormente eso lo veía como algo muy remoto, simpático, pero ahora ella fracasó por entero prestando el aceite, ahora prestando la vasija. Ella sí lo pone en la vasija. Ah, ¿para qué? No hay necesidad de que lo traiga, se vaciará, pero su manera, su camino se había derrumbado, ya no lo tenía y no podía dejar de oír la voz del siervo de Dios. Con sus dos hijos, ella iba barrio tras barrio prestando cubiertos y así ella pone muchos cubiertos en la habitación y faltaba espacio, lo pone en la sala, lo pone en la habitación y la casa estaba lleno de cubiertos. Y luego esta mujer no lo hizo conforme a su pensamiento, sino conforme a la palabra de Dios con una jarra. Ella comienza ahora a trasladar el aceite. ¿Sabe lo que ocurrió? Continuamente sale el aceite. Los hijos, mamá, mamá, continuamente sale el aceite, se asustan. Dios sí nos ayuda. Sí, papá parece que oró mucho. Esta mujer, lo que nunca había experimentado en su vida, dentro del mundo de su pensamiento, cosa que de ninguna manera podía crearse en ese mundo de pensamiento que ella tenía, pero de la boca del siervo de Dios, algo que no podía ni imaginarse, ahora se formó y cuando lo hacía de tal manera, con poder, Dios trabajaba y eso era lo que veían. La gente pregunta, ¿por qué Dios había permitido que muera el esposo de esta mujer? Él debía morir para que ella tenía ocasión de tener la fe. No podía solamente esperar del marido. Ella durante tanto tiempo se habrá quejado tanto, se quejó tanto al marido y toda su manera ahora fracasó y ya no podía lograr conforme a su manera. Esta mujer, la manera, el método de Dios, claro, sí, no podía encajar con su pensamiento y con su manera lo que le decía la manera de Dios. Realmente su ser ya estaba equivocado y no podía menos que dirigirse a la manera de Dios y eso era el corazón de esta mujer. Amados hermanos y hermanas, a veces sin camino, muchas veces Dios nos deja en medio de lo remoto. Nosotros no creemos, la gente no cree en Dios, cree en su propia manera. Más todavía, ya no quiere vivir en la fe de Dios, vive conforme a su manera, viniendo los domingos, cuando tiene una vez culto, cree que hace algo grandioso. Ah, yo estoy creyendo bastante bien. Hay gente que piensa así, pero maravillosamente el hombre, los siervos de Dios, los hombres de Dios, uno por uno, realizan la obra para que de la manera de Dios cambie a la manera de Dios y tenía que morir el marido. Era triste esto, pero esto era algo muy necesario para esta mujer. Ahora ya, conforme a su manera del hombre, no podía resolverlo y no era la manera de su marido. Ella debía apoyarse en Dios, no tenía otra manera y a menudo nos guía hacia ese camino a nosotros. Hermanos, hermanas amadas, hay lo que se llama nuestra manera. Sin embargo, el ciego cuando fue al estanque de Bethesda para lavarse, al Siloé, pareciera realmente fácil, pero no fue fácil. La esposa le dijo a los profetas, prestando cubiertos, el que vaya a prestar. Esto parece fácil, pero no es fácil, porque dentro de sí para nada tiene esa manera. Y si ella no se niega a sí misma, de ninguna manera puede hacer esto. Queridos hermanos, la razón por la cual ustedes no pueden llegar a tener la fe, porque
La manera de ustedes es distinta a la manera de Dios. Y deben negar la manera de ustedes para que Dios pueda trabajar. Y cuando tienen un corazón distinto a Dios, el poder unir, ustedes no lo pueden lograr. Hoy yo, leyendo Hebreos capítulo 10, durante una semana, miércoles a la noche, yo anuncié esta palabra. Esta palabra, yo quería comentar bastante. Sí, yo escuché esto. Es muy bueno, sí, es muy bueno. Pero yo puedo entender, sí, lo logré, sí, entendí. No era así, sino que teóricamente el que uno llegue a conocer, dejando a un lado eso, necesitamos la fe de creer en Dios. El hermano Chewan, cuando moría siendo picado por el escorpión, el doctor dijo que no podría sobrevivir después de 2, 3 horas más. Y no había ninguna manera. El doctor dice, ¿por qué recién viene? Cuando fue mordido y en ese momento si viene, realmente apenas tiene probabilidad de vivir, pero ahora ya se expandió el veneno, esta persona va a morir, yo no tengo nada que hacer, salga para afuera. El doctor le dijo que salga. El hermano Joan Choi ya dejó de respirar y le habían hecho el proceso cardiopulmonar y no había manera, bajaba la presión más y más. Y el hermano Joan Choi se daba cuenta que él iba muriendo y sentía mucho dolor. Ay, ojalá me muera rápido, decía él. Cuando él partió de Estados Unidos, en el aeropuerto de Dallas de Estados Unidos, antes de subirse al avión, su padre vino hasta el aeropuerto y había abrazado fuertemente al hermano Joan Choi y le dice, Joan, espero que regreses a salvo. Y le abrazó. Ya en la última ocasión, por último, él quería estar en el seno de su padre. ¿Cómo eso sería posible si su padre estaba en Estados Unidos? En ese momento, el presidente de la sede de Liberia me llamó y llorando me contaba que Joan Choi iba muriendo. Pastor Joan Choi está muriendo. Hombre, calma. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Joan Choi, Pastor Joan Choi. Calma, calma. Háblame con calma. Joan Choi había sido picado por el escorpión y iba muriendo. Él me contó eso. Yo le dije al presidente de la sede, yo puedo hablar con Joan Choi. Joan Choi, Joan, yo soy Pastor Oxupar. Y así me habían cambiado con Joan Choi. ¿Me oyes lo que yo digo? Sí, pastor. Tú has sido picado por el escorpión de África, estás muriendo. Los doctores dicen que tú no podrás vivir más de 2, 3 horas. Pero Joan, óyeme bien lo que te voy a decir. Hoy yo he leído la palabra de Isaías. En Isaías 40:31, ¿qué es lo que dice? Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Joan, esta palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Dios de ninguna manera Él miente. Joan, yo no sé ahora, pero si quieres vencer el veneno del escorpión, con tu fuerza no se puede, por eso estás muriendo. Si tú quieres vencer el veneno del escorpión, necesitas una nueva fuerza. Pero Dios había dicho, si esperas en Dios te dará una nueva fuerza. Dios de ninguna manera te miente.
Por lo cual, Joan, no es difícil de que esperes en Jehová, no es cansador. Sí, Señor, yo espero en ti, yo te miro a ti y pon tus ojos en Dios y conforme a la promesa te dará una nueva fuerza y tú podrás vencer el veneno del escorpión. Es algo muy simple, es algo muy simple. Yo mediante esta manera he visto cómo la gente que iba muriendo resucita. Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Es algo maravilloso. Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Joan Choi iba muriendo. Realmente no puede. Realmente debe creer para poder obtener, aunque sea lo mínimo, pero aquí no hay nada para que... Pero el esperar en Dios no gastará ni un centavo, solamente tiene que esperar. Y dentro de su pensamiento, lo que ni pudo imaginarse, Dios se estableció en su corazón y dice, Señor, usted me dijo que si espero en usted me dará nueva fuerza, usted no miente, usted me dará una nueva fuerza a mí. Si yo espero en Dios, déme una nueva fuerza a mí. Eso es todo. Pero la gente no puede creer en esa palabra de Dios, cree en su pensamiento. Joan en ese día no le costó mucho. Yo estoy muriendo. Después de 2, 3 horas yo voy a morir, voy a morir. Y si espero en Dios me dará una nueva fuerza, venceré eso. 15 minutos solamente me había oído y realmente solamente al final no va a perder nada. Con que crea no va a perder nada. Si cree en Dios el que pueda vivir. Ahora está con tanta salud, solamente lo único que hizo fue esperar y poner los ojos en Dios. Eso para nada es difícil. Uno piensa que es difícil, no tengo la fe, yo no, y no se puede así. El que espere en Dios no es nada difícil, Señor. Yo le pongo mis ojos a usted. Sí, yo esperaré, yo me apoyaré en usted. Eso es la manera para obtener una nueva fuerza, no es nada difícil, es esperar. Es algo grandioso. ¿Qué es lo que la Biblia dice, hermanos? En Hebreos capítulo 10, versículo 16. ¿Qué es lo que dice? Así de esta manera dice. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios, nuestro corazón y en nuestro pensamiento, la manera de Dios, la ley de Jesucristo, la ley de Dios, dice que lo escribirá en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento los mandamientos fueron escritos en la tabla de piedra y se ha puesto en el arca y no podemos ver, pero dentro de mi corazón, la ley de Dios lo escribirá. Las mujeres, ahora las señoras hacen kimchi, lavan los cubiertos, es lo mismo. Por más que cocinan el mismo kimchi, por más que ellas hacen el caldo de arroz, toda la manera es distinto para cada una. El Señor Jesucristo, cuando estaba vivo el Señor Jesucristo y trabajaba en esta tierra, había una manera en la que Jesucristo trabajaba. Tenía una ley, tenía un camino, tenía ese corazón. El Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra, esa manera de cuando estaba en la tierra, mi manera, en nuestro corazón poniendo en nuestro pensamiento, escribiendo. Cuando detalladamente leemos ese punto, si es conforme a esta palabra de la Biblia, mi pensamiento, en mi corazón,
La ley del Señor Jesucristo está en mi corazón, en mi mente. ¡Aleluya! En mí también está el camino de Dios, está la manera de Dios, está el corazón de Dios. Yo solamente me alborotaba para trabajar. Jesucristo en mi corazón escribió la ley de Jesucristo. En mi mente, ese corazón del Señor Jesucristo lo ha puesto. Yo, cuando veo mi corazón, dentro de mi corazón, una ley de Jesucristo que es distinta a la ley que yo he tenido mientras que he vivido, y llego a descubrir el camino del Señor Jesucristo, señores. Es algo maravilloso. Hasta ahora yo, mi manera, con mi camino yo vivía. Pero cuando tuve 19 años, en todo fracasé. La esposa de los hijos de los profetas, cuando ella no fue afuera a trabajar, pero al momento que fracasó en todo, la esposa de los hijos de los profetas entendió una cosa. Yo fracaso si lo hago conforme a mi manera. Entonces, después de aquellos días, dentro mío surgían muchos pensamientos, y cuando me quería arrastrar a mí aquellos pensamientos, dentro de mi corazón me surgió un corazón de desconfiarme a mí mismo. Con mi manera lo hice y todo fracasé. Yo pensaba que me iría bien en todo, pero fracasé. Si sigo esta manera, voy a volver a fracasar de nuevo. Si lo hago de esta manera, yo voy a fracasar. Exactamente supe eso. Y luego, conforme a mi manera, si lo hago era un fracaso, y yo ya no podía seguir mi manera. ¿Cómo debo hacerlo? La ley del Señor Jesucristo, el camino del Señor Jesucristo, la ley de Jesucristo escrito en mi corazón, debía de ir en busca de eso. Aunque era un poco torpe, hasta ahora, con mi manera, con mi experiencia, yo he vivido. Voy a desechar todo eso. Voy a desechar todo. Si lo hago de nuevo, yo voy a fracasar. Pensé que iba a obtener la victoria, pero ahora voy a desechar todo. Así, el Señor, la manera del Señor que fue escrito en mi corazón. Eso, cuando lo veía así de manera vaga, no lo lograba ver. Pero uno a uno, yo cuando me detenía a ver, lo lograba ver. Y el corazón del Señor, la ley del Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Después de obtener el perdón del pecado, no nos dejó vivir simplemente, porque si vivimos simplemente, caeremos en medio del pecado. Y conforme a la ley del Señor para que vivamos, la ley, el corazón, el pensamiento del Señor Jesucristo lo introdujo en mi pensamiento. Yo, creyendo en mi pensamiento, no había podido creer en la palabra del Señor Jesucristo, pero después fracasar. Yo bien entendí que conforme al pensamiento iba a fracasar. Entonces ahora, día tras día, mirando la Biblia, buscando el corazón de Jesucristo, descubriendo el corazón de Jesucristo, esa ley me ha llegado a conducir. Parece algo vago, parece muy remoto, pero ese proceso, la esposa de los hijos de los profetas, lo que nunca había hecho en su vida,
prestando vasijas, ella comenzó a derramar el aceite. Cuando tenía la fe, cuando vivía su marido, siempre vivió así, pensaba que ella ya no lo podía lograr, así pensaba, pero ahora no tenía camino, entonces creyó en la palabra de Dios, creyó y no podía menos que oír la palabra del siervo de Dios y no podía menos que hacerlo tal como le decía. Eso era la palabra de Eliseo. Esta mujer, oyendo la palabra de Eliseo, como prestó el aceite tal como era, el que quiera manifestar esta palabra tan maravillosa en los ojos de esta, en los oídos de esta mujer como yo, como ella pudo oír la voz de Eliseo y cuando ella entendió que fracasó, pudo oír la voz de Dios, pudo ver el camino de Dios y realmente pudo ver el camino de Jesucristo. Y yo pude entender que fracasaría sí o sí si seguía mi pensamiento como la esposa de los hijos de los profetas, como esa mujer humilde. Y la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, la esposa de los hijos de los profetas, ella comenzó a derramar el aceite en la vasija. Yo también empecé a trabajar de tal manera, en gran manera. Era maravilloso. Yo, cuando me volteaba a pensar en el pasado, todo parecía un sueño. Nosotros en Estados Unidos, cuando queríamos empezar la campaña, 3 días antes, el alcalde de Nueva York impidió que realicemos el CLF. Realmente muchos pastores iban a venir. Ahora, por el corona, en Estados Unidos están con una gran dificultad. Por suerte, en nuestro país casi por completo se está controlando. Ya terminando abril, casi hay 80 contagiados, pero cuando baje a 50, esto va a mejorar, dice. Parece como un sueño. A un ser tan inútil como yo, como la esposa de los hijos de los profetas que vivía conforme a sus pensamientos, yo había fracasado por completo, pero el Señor dice, y pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Cuando vemos nuestro corazón detalladamente, vemos la palabra del Señor que está escrito, lo que el Señor escribió, eso logramos a ver. Y delante del Señor, conforme a la guía del Señor, empecé a predicar el Evangelio, empecé a realizar el seminario, empecé a evangelizar a los niños y establecí iglesias. Algo que parece un sueño. Mediante el CLF durante 3 años, 240,000 pastores han renacido de nuevo y ese promedio estamos teniéndolo nosotros. Es algo que no se puede de ninguna manera creer. Realizando el CLF en Nueva York, 3,000 pastores han querido participar. Cuando fui a Sudamérica, realmente 500, 700 pastores iban llenando el lugar. En Tanzania 2,000, en Togo 3,200, en Uganda 100,000. Apartando a los 100,000, ahora 230,000 pastores han oído la palabra. Es eso. Yo hasta ahora había vivido conforme a mi manera, pero un día todo lo que yo había hecho era un fracaso. Y como la esposa de los hijos de los profetas, ahora lo que ha escrito en mi corazón, la palabra de la Biblia, la voluntad de Dios que ha puesto en mi corazón. Y dice que los puso en nuestra mente. Entonces, abriendo la Biblia, empecé a buscar eso en mi corazón. La palabra de Dios que me ha puesto, con la fe de creer en ello, yo iba trasladando los pasos. Dios
como la palabra de Hebreos 10:16. Si ustedes han recibido la salvación, en el corazón de ustedes también, en el pensamiento de ustedes también, como el corazón Pastor Oxupar, como el pensamiento del Pastor Oxupar, la ley del Señor, el camino de cómo vivir del Señor, el camino a dónde dirigirnos, el Señor lo ha escrito en nosotros. Anteriormente vivía conforme a mi manera, pero de manera maravillosa, leyendo la Biblia, el Señor amado delante mío ha abierto caminos y llegué a descubrir eso. Y conforme a esa manera yo había dado los pasos y Dios ha trabajado. Aleluya. Los que han recibido la salvación. Ahora surge una persona salva, 2 personas salvas, 10, aumenta a 10, aumenta a 1000 y los evangelistas se erigen y a veces caen en prueba, se arrepienten y así. El camino para anunciar el Evangelio del Señor se nos ha abierto. Miles de personas, mediante el CLF, mediante la gran campaña, mediante el campamento Guñuscor, mediante el campamento mundial, mediante el coro Gracias, mediante los libros. El Señor amado, estando vivo en nosotros, va trabajando. Hermanos amados, por favor, les ruego, la manera de ustedes, déjenlo a un lado. La esposa de los profetas fracasó por completo y no como ella, sino que dejando a un lado la manera de ustedes, la palabra, como Dios lo ha escrito en el corazón de ustedes, descubriendo la ley, el corazón de Dios, ese corazón de Dios para que guíe la vida de ustedes. Así hagámoslo de manera maravillosa. Dios va a trabajar mediante ustedes con toda convicción. Creo en ello. Amén. Aleluya. Alabo al Señor. Con toda convicción yo creo. La obra del Corona es un preludio que ayudará a nuestro Evangelio. Estas y aquellas dificultades, problemas, no sabemos lo que en adelante va a ocurrir, pero Dios está con nosotros. Y esta obra maravillosa del Evangelio nos guiará en esta obra del Evangelio. Y así será. Así ha obrado durante años enteros, pero mucha gente, de manera necia, piensa que es sabio y se aparta de este camino de Dios y va conforme a la manera del hombre. Y hay gente tan miserable. Ellos, a su parecer, creen que su pensamiento es mucho más correcto que el pensamiento de Dios. Ahora nosotros, a Dios, nosotros creemos en Dios, con el corazón de creer en Dios. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios me ha dicho a mí, sí, poniendo la ley de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente lo escribió. Y en mi corazón, el pensamiento que Satanás nos da surge, la manera de Satanás surge. Otra cosa es esa ley que Dios lo ha escrito. Esa ley, estando vivo en mi corazón, va guiándome. Hasta ahora, siendo guiado por Satanás, estábamos acostumbrados y solamente seguíamos en eso por estar familiarizados. Pero como nos cambiamos a otro barco, esa persona que vivía conforme a su manera, acabando aquello, ese corazón que Dios ha escrito en nuestro corazón, descubriéndolo, cuando vivimos conforme a ese corazón, seremos seres maravillosas, seres de Dios, y de tal manera seremos siervos de Dios.
Hoy en día Dios ha abierto muchas puertas del Evangelio a nivel de todo el mundo. Mucha gente ha obtenido el perdón del pecado y está aceptando nuestra formación. No podemos ni imaginarnos. Pasa un año, 2 años y a nivel del mundo entero sabemos que será cubierto ahora por el Evangelio. Ustedes lo ven así a leguas y ven solamente su propia manera, pero cuando se detienen a ver en su corazón, ven la ley de Dios. Dentro de su mente habrá eso, y si viven conforme a eso, si viven conforme a esa manera, todo lo que ustedes hacen, la gracia y la bendición sobreabundará y recibirán la gloria de Dios. Ahora, hermanos, conforme a cómo ven, conforme a cómo surge el pensamiento de ustedes, no sigan eso, no sigan de tal manera, sino, ¿este pensamiento será que Dios me lo ha dado? ¿Será que esto es la manera de Dios? La palabra de Dios, esa palabra que Dios le escribió en el corazón de ustedes, leyendo, erigiendo esa palabra, si ven conforme a esa palabra, sea quien fuera, fuertemente trabajando por Dios, será glorificado y con toda convicción creemos en ello. En gran manera, es maravilloso y estamos tan agradecidos. Mediante un ser tan carente como yo, Dios trabaja y en adelante seguirá trabajando y estoy tan agradecido. El mundo cambia a menudo, cambia y sin relación el Señor amado nos guía a nosotros y cumple su voluntad mediante nosotros. Estamos agradecidos. Todo el mundo entero aceptará este evangelio. Creemos en ello, estamos agradecidos. Durante un momento vamos a tener un momento para orar y personalmente vamos a tener un momento para orar durante un momento.